Muy buenas, estimados estudiantes. Vamos a compartir la conferencia titulada Bases microbiológicas de la resistencia antimicrobiana. Estas son las competencias genéricas y específicas a los que aporta nuestro componente curricular enfocadas a su perfil futuro profesional. Los objetivos de la clase del día de hoy son describir la epidemiología de la resistencia antimicrobiana, definir los conceptos básicos de la resistencia antimicrobiana, señalar las bases de la resistencia, interpretar los mecanismos de resistencia antimicrobiana y explicar las pruebas de laboratorio utilizadas para la detección de la resistencia antimicrobiana. Vamos a desarrollar este sumario, vamos a comentar la epidemiología, los conceptos básicos, establecer cuáles son las bases de la resistencia, los mecanismos que utilizan las bacterias para resistir la acción farmacológica de los antimicrobianos, así como cuáles son las pruebas de laboratorio utilizadas para el diagnóstico de resistencia antimicrobiana. Es necesario entonces hacernos las siguientes preguntas exploratorias, ¿verdad? A manera de autoanálisis para saber cuál es el nivel de conocimiento previo que tenemos de este tema y contrastarlo con el conocimiento que vamos a adquirir a lo largo de la videoconferencia que vamos a desarrollar en este momento. Básicamente, la resistencia antimicrobiana se define o se determina cuando un microorganismo deja de ser afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible. Cuando decimos que era sensible nos referimos a aquellas bacterias que son que no resisten la acción de un antimicrobiano, sino que son susceptibles. Es decir, el antimicrobiano ejerce sobre la bacteria el efecto farmacológico deseado, que entre otros puede ser inhibir su crecimiento o directamente inducir su muerte. La resistencia antimicrobiana pone en peligro la eficacia de la prevención y el tratamiento de una gran cantidad de infecciones. Es considerada, en este caso, un problema de salud pública mundial declarado de esta manera por la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? De hecho, la mayoría de los artículos establecen y apuntan que para el año 2050 uno de los principales problemas de salud pública y que va a ser más alarmante va a ser el problema relacionado con la resistencia antimicrobiana, ya que se ha visto actualmente que tiene una tendencia a ir creciendo y el control y la prevención se ha salido básicamente de nuestras manos. Es por eso que el médico prescriptor y el laboratorio de microbiología desempeñan un papel preponderante en el abordaje de este problema, ya que una de las grandes causas de la resistencia antimicrobiana básicamente es el uso y abuso o uso irracional de los antimicrobianos. Y lamentablemente podemos observar que muchas veces en la práctica clínica se indican antibióticos cuando no están debidamente justificados. A eso también se le conoce como uso irracional de antimicrobianos y supone un factor súper importante para promover mayor cantidad de resistencia antimicrobiana. ¿A qué le llamamos era post-antibiótica? Se le conoce así a todo el tiempo que ha transcurrido desde que se describió y empezó a utilizar los primeros antibióticos. Generalmente estamos en la era o en la época donde infecciones que anteriormente eran de fácil tratamiento, en la actualidad pueden llevar a un paciente a un desenlace mortal debido a que los antimicrobianos que se están utilizando ya no ejercen ese efecto esperado en la bacteria, sino que la bacteria ha desarrollado diversos mecanismos de resistencia que le permiten sobrevivir en el paciente incluso cuando se le está administrando un tratamiento antimicrobiano. Generalmente podemos establecer que en el año 1928 se dio, ¿verdad? Y esto es de conocimiento bien general, el descubrimiento, perdón, de la penicilina por Alexander Fleming, ¿verdad? A partir de esto, supone un punto de partida para el desarrollo de diferentes grupos de antibióticos. Y eso supone el tratamiento adecuado de diversas infecciones graves. Esto es más o menos el esquema general desde el descubrimiento y uso del primer antibiótico. De manera simultánea a lo antes mencionado, también se ha desencadenado algo bien importante y es el uso extendido e inadecuado de antibióticos, ¿verdad? Un uso que de repente está fuera de la justificación médica o de la justificación clínica. Muchas veces el uso irracional se da por la presión social, que de repente la mamá llega con el niño a la consulta y si el pediatra o el médico que está atendiendo al niño no le indica antibiótico por una simple gripe o por un simple resfriado común, el médico puede ser tildado como que no sabe. ¿Qué pasa? Luego la mamá lleva al niño a otro hospital, a otra unidad de salud, el médico irresponsablemente indica un antibiótico para un resfriado común y la mamá dice
Este médico es mejor que aquel porque luego que le di el antibiótico mi niño empezó a mejorar. Sin embargo, esto tiene relación con la evolución natural de las infecciones virales. Sabemos de que la mayoría de los resfriados comunes son causados por virus y los virus generalmente tienen un proceso o un tiempo autolimitado, es decir, en prácticamente 3, 5, máximo 7 días, las infecciones virales resuelven. O sea, el niño resolvió no por el uso de antibióticos, sino básicamente por la evolución natural. Entonces, el uso inadecuado también está relacionado con la presión social. Esto ha generado aparición de bacterias multidrogoresistentes, que este es un problema súper alarmante, como les decía hace un momento, ¿verdad? Bacterias que se han demostrado resistentes a antibióticos de amplio espectro. Preocupa también, sumado a esto, de que las grandes industrias farmacéuticas desde hace un tiempo han dejado de establecer los esfuerzos para producir nuevos grupos de antimicrobianos. Es decir, por un lado la resistencia en bacterias se ha aumentado y por otro lado la manufactura o la producción de nuevos fármacos antimicrobianos por las grandes industrias farmacéuticas se ha enlentecido, ha retrocedido o ha tenido un tiempo de stop. Se han desarrollado nuevos antimicrobianos, ¿verdad? Hasta hace algún momento, pero desde hace unos años hacia acá ha dejado de ser atractivo el desarrollo de nuevos antimicrobianos para la industria farmacéutica. No quiere decir que no se estén produciendo nuevos antimicrobianos, sino que el proceso de producción básicamente se ha desacelerado. Y esto supone un factor negativo para el control de la resistencia antimicrobiana. El manejo de las infecciones bacterianas, por tanto, se ha complicado. Hay muchos pacientes que fallecen principalmente cuando están hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, o en unidades de atención de pacientes críticos, y no necesariamente han fallecido por la causa de ingreso al hospital, sino porque tal vez se han infectado o han adquirido una bacteria dentro del hospital y no han logrado controlar la infección. La OMS ha establecido y ha catalogado a la resistencia antimicrobiana como una amenaza para la salud y el desarrollo mundiales. Sabemos que una muerte supone un detrimento en el desarrollo de un sistema de salud cuando se trata de una causa que pudo prevenirse. Está catalogado este problema como una de las 10 principales amenazas de salud pública, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos mucha responsabilidad, nosotros como profesionales y ustedes como futuros profesionales de la salud, para unirnos a los esfuerzos de las instituciones nacionales e internacionales en salud orientados a prevenir principalmente o en su defecto a controlar la resistencia antimicrobiana. El uso indebido y excesivo de los antimicrobianos siempre ocupa casi el primer lugar, ¿verdad?, de los factores que determinan la aparición de los patógenos fármacos resistentes. Este grupo de acá es un grupo de bacterias llamada escape. Es un acrónimo que se utiliza para designar a 6 diferentes bacterias que están catalogadas por su multidrogoresistencia o que la característica que tienen en común es ser resistentes a múltiples antibióticos, ¿verdad? Este acrónimo escape hace referencia o alude a la capacidad que tienen este grupo de bacterias para escapar de los efectos de los antibióticos de uso común o de uso rutinario o de uso comunitario incluso. Estas bacterias tienen en común también que presentan mecanismos patogénicos y resistencia antimicrobiana evolutivamente desarrollados. Eso complejiza aún más el manejo farmacológico desde el punto de vista antimicrobiano de pacientes infectados con estas bacterias. Entonces, cada una de las letras representa una bacteria diferente. La letra E representa Enterococcus faecium, la letra S representa Staphylococcus aureus, la letra K a Klebsiella pneumoniae, la letra A representa a Acinetobacter baumannii, la letra P a Pseudomonas aeruginosa y la letra E a Enterobacter species. Cualquiera de estas bacterias, cuando infectan a un paciente, suponen un peligro en la vida del paciente por el hecho de que no se conoce hasta qué punto esa bacteria que está infectando al paciente tiene desarrollados o adaptados sus mecanismos de resistencia antimicrobiana. Si ustedes ven, algo que llama mucho la atención es que muchas de estas bacterias nosotros ya las hemos visto a lo largo del curso del componente curricular de microbiología médica y las hemos visto asociadas a diferentes cuadros infecciosos en el paciente, afectando diversos tejidos y órganos. O sea, que la probabilidad de adquirir una de estas bacterias es sumamente alta. Es necesario, para que vayamos entrando en materia, definir algunos términos
Todos reconocemos a qué nos referimos con un antimicrobiano o también llamado antibiótico. Generalmente son sustancias de naturaleza química producidas por los microorganismos de manera natural o de forma sintética. El objetivo de un antimicrobiano es inhibir o matar al microorganismo teniendo un efecto bacteriostático o bactericida respectivamente. Hay que recalcar que generalmente muchos de los antimicrobianos que tienen un efecto bacteriostático, la farmacología establece que cuando se usan a dosis alta o cuando se alcanza una dosis acumulativa en el paciente, pueden tener entonces un efecto bactericida. La otra a definir son las BLE, o también el otro término es BLEA. Esto significa beta-lactamasas de espectro extendido y esto significa beta-lactamasa de espectro ampliado. Generalmente son enzimas, ¿verdad?, que van a conferir resistencia a la mayoría de antibióticos beta-lactámicos. O sea, dentro de este grupo beta-lactámico estamos hablando de penicilinas, cefalosporinas de tercera y cuarta generación, o sea, un grupo amplio de antimicrobianos a los que puede ser resistente la bacteria que tenga una BLE o una BLEA. Recordemos que cuando hablamos de terminaciones asas en las enzimas, estamos hablando de que son enzimas que llevan a cabo una reacción hidrolítica. Estas enzimas pueden ser inhibidas por el ácido clavulánico u otros inhibidores de beta-lactamasas como el tazobactam y el sulbactam. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la bacteria tiene presente una BLE o una BLEA, ¿qué opción tenemos desde el punto de vista terapéutico para promover que cuando administremos este tipo de antimicrobianos al paciente, la bacteria realmente sufre el efecto del antimicrobiano? Entonces lo que ha hecho la industria farmacéutica es utilizar, ¿verdad?, algunos protectores, por así decirlo, de los fármacos. Y entonces es donde se usan combinaciones, como por ejemplo ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam. Entonces son combinaciones que este protector, por así decirlo, va a evitar que el antimicrobiano sea hidrolizado por esta enzima llamada beta-lactamasa. Tenemos la otra clasificación que son las beta-lactamasas AMC. Son enzimas mediadas por plásmidos que van a conferirle a la bacteria resistencia a ampicilina, amoxicilina, aztreonam y a la mayoría de la cefalosporina. También son beta-lactamasas, al igual que las anteriores, pero tienen una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que esta enzima llamada beta-lactamasa AMC es resistente a los inhibidores de beta-lactamasas, pero es susceptible a las cefalosporinas de cuarta generación y a carbapenémicos. ¿Qué quiere decir? Que las bacterias, por ejemplo, que tengan una BLE o una BLEA, si el antimicrobiano se une a, a un inhibidor de beta-lactamasa como el tazobactam, sulbactam o el ácido clavulánico, el fármaco va a poder tener el efecto antimicrobiano sobre la bacteria. Pero si la bacteria posee una beta-lactamasa de tipo AMC, esta AMC, aunque el antibiótico se una a un protector, aún así la bacteria a través de su enzima logra hidrolizar a ese antibiótico. O sea que es un problema más importante en comparación con el problema de las bacterias que poseen la enzima BLE o BLEA. Lo otro a definir es fenotipo de resistencia. Y aquí tengo un esquema en donde quiero que diferenciemos qué es un fenotipo de lo que es un genotipo de resistencia. El genotipo de resistencia únicamente se refiere a detectar un gen presente en la bacteria, el cual puede codificar para un mecanismo de resistencia antimicrobiana. O sea, dicho en resumen, el genotipo de resistencia es solamente la presencia del gen. El fenotipo de resistencia es cuando la bacteria, aparte de tener el gen, expresa un mecanismo de resistencia antimicrobiana en las pruebas in vitro, que son las pruebas que se llevan a cabo en el laboratorio para determinar sensibilidad o resistencia de una bacteria frente a un antimicrobiano. Es decir, no todas las bacterias que tengan un genotipo de resistencia o que tengan un gen de resistencia van a expresar ese mecanismo de resistencia. Y esa es la diferencia que quiero que hagamos entre genotipo y fenotipo. ¿Por qué? Porque para que el mecanismo de resistencia se exprese, se requieren de varios factores presentes en la bacteria, así como factores presentes en el medio, ¿verdad?, donde esté contenida la bacteria, sea in vitro o in vivo, para que este gen exprese realmente el mecanismo de resistencia.
Entonces, que una bacteria tenga un gen de resistencia y lo podamos identificar por técnicas de laboratorio, no va a determinar que realmente se exprese el mecanismo como tal. El fenotipo de resistencia se puede expresar como MDR, XDR y PDR. MDR significa multidrogo-resistencia, XDR extremadamente resistente y PDR pandrogo-resistente. Y esto está en orden de intensidad de la resistencia antimicrobiana, de tal manera que la bacteria menos resistente, por así decirlo, es la multidrogo-resistente y la de mayor resistencia antimicrobiana es la considerada pandrogo-resistente. La resistencia antimicrobiana la podemos clasificar en dos. Está la resistencia antimicrobiana natural o intrínseca y la adquirida. La natural o intrínseca es aquella que por genética la bacteria ya la posee. Es una propiedad específica de la bacteria y generalmente este mecanismo de resistencia es anterior al uso de antibióticos, es decir, no depende de que la bacteria se exponga a un antimicrobiano para desarrollar ese mecanismo de resistencia. La ventaja que tiene este mecanismo de este tipo de resistencia es que es una resistencia estable y da una transmisión vertical. Por ejemplo, las bacterias gram negativas en su pared celular tienen algo llamado espacio periplásmico. Ustedes aprendieron con la primera clase introductoria que en este espacio periplásmico, estas bacterias gram negativas contienen un sinnúmero de componentes enzimáticos. Una de esas enzimas son las enzimas beta-lactamasa. O sea que por defecto, y hablando de manera general, todas las bacterias gram negativas van a tener resistencia a la mayoría de los antibióticos beta-lactámicos. A eso se refiere como una resistencia natural o intrínseca. Por ejemplo, todas estas familias de bacterias, todas estas familias, van a ser resistentes a diversos grupos de antibióticos. En cambio, la resistencia adquirida, quiero resaltar, es la más frecuente y es la de mayor relevancia clínica. La resistencia adquirida generalmente sucede por mecanismos de adaptación de la bacteria frente al medio donde se encuentra contenida. Es decir, cuando se usa un antibiótico que no es la dosis adecuada, que no es por el tiempo adecuado, un antibiótico que no se está administrando por la vía adecuada, eso le da chance, por así decirlo, o le da tiempo a la bacteria para que se pueda defender de alguna manera y comienza a emplear diversos mecanismos que la van a proteger. ¿Por qué? Porque no estamos alcanzando la dosis terapéutica deseada para lograr ya sea el efecto bacteriostático o el efecto bactericida de parte del antimicrobiano sobre el agente bacteriano. En este caso, la resistencia adquirida se da por presión del medio, se puede producir por mutaciones cromosómicas o por mutaciones extracromosómicas. La resistencia se puede expresar entonces de manera constitutiva, de manera inducible o de manera constitutiva inducible. ¿Cuál es la diferencia? La expresión constitutiva es la que se produce con exposición al antibiótico o sin ella. Por ejemplo, volvemos a retomar esto. Las bacterias gram negativas producen beta-lactamasa, independientemente que haya exposición al antibiótico o no. Esa es una resistencia constitutiva. La resistencia inducible es cuando la bacteria desarrolla un mecanismo de resistencia solamente después de haber sido expuesta al antibiótico. Y la última, que es una combinación de las anteriores, es un tipo de resistencia que se produce a bajo nivel, generalmente sin exposición al antibiótico. Pero cuando la bacteria se expone a un antibiótico determinado, ella aumenta la expresión de ese mecanismo de resistencia. Las bacterias, ¿cómo pueden adquirir la resistencia antimicrobiana? La pueden adquirir por una mutación cromosómica o a través del intercambio genético entre las bacterias. ¿A qué nos referimos con una mutación cromosómica? Es una mutación que puede ser espontánea, generalmente son mutaciones estables, de transmisión vertical, que se van a heredar de generación en generación. Es decir, una vez que la bacteria incorpora a su cromosoma una información genética que codifica para un gen determinado, que va a dar como resultado un mecanismo de resistencia, toda la progenie de bacterias va a contener ese gen. En cambio, cuando hablamos de que el otro mecanismo de adquisición es cuando una bacteria comparte material genética con otra a través de diferentes procesos como por ejemplo conjugación, transducción y transformación.
Conjugación nos referimos a una forma, ¿verdad?, de intercambio genético entre una bacteria y otra a través de los pili sexuales. Los pili sexuales son elementos proteicos tubulares de comunicación entre una bacteria y otra a través de la cual hay una bacteria donadora de material genético y hay una bacteria receptora. En ese material genético que se está donando de una bacteria a otra, pueden también ir incluidos algunos genes de resistencia. Por ejemplo, integrones y transposones, como se declara acá. La transducción es el mecanismo de intercambio genético entre las bacterias a través de un virus bacteriófago, ¿verdad? Que es cuando un virus tiene la capacidad de, por así decirlo, extraer material genético de una célula bacteriana e introducirlo al material genético de otra célula bacteriana. En ese transporte puede hacer que, al igual que en la conjugación, también se incluyan algunos genes de resistencia. Y el proceso de transformación consiste en el intercambio de material genético entre una bacteria y otra a través de una membrana competente. En este caso, la aclaración es que en el mecanismo de transformación, la bacteria, si tiene una membrana competente, a esto se refiere con el hecho de que esta membrana tenga la capacidad de captar material genético que está en el medio donde la bacteria está contenida y lo incorpore al material genético propio. Es un mecanismo más complejo, no es tan común, pero también es un mecanismo que las bacterias pueden utilizar para compartir estos genes de resistencia. La resistencia antimicrobiana tiene bases genéticas y no genéticas. En este momento vamos a empezar a hablar de las bases genéticas de la resistencia, refiriéndonos a la resistencia cromosómica, la resistencia por transposones y la resistencia por plásmido. La resistencia cromosómica se refiere a cuando ocurra una mutación en un gen que codifique el objetivo del medicamento o el sistema de transporte membranal. La resistencia por transposones se refiere a aquella secuencia genética que puede ser móvil o a aquel elemento genético, esta es la definición de un transposón, elementos genéticos móviles que pueden cambiar de un sitio a otro dentro del cromosoma o dentro de los plásmidos. Entonces, los transposones de esta manera pueden dar lugar a cambios en la codificación genética de la bacteria por inserción o por deleción. Piensen en lo siguiente, si ustedes se imaginan que el material genético de las bacterias está compuesto por un ADN circular de doble cadena, imagínense que en ese círculo el transposón se puede insertar en una posición, luego se puede insertar en otra, luego en otra y así sucesivamente. A medida que él se inserta en diferentes sitios, eso cambia los aminoácidos y por ende cambia las proteínas que se van a producir y por ende cambia las enzimas que se pueden producir como producto final. Entonces, la resistencia por transposones tiene esa particularidad. La resistencia por plásmidos, generalmente los plásmidos se definen como fragmentos de ADN circular bicatenario que van a contener genes de resistencia y que conservan una capacidad de replicación autónoma o una capacidad de replicación independiente de la replicación de la célula bacteriana. Es decir, la célula bacteriana puede estar en un momento de reposo, no se está replicando, pero aún así el plásmido sí se puede replicar independientemente de la replicación de la célula bacteriana. Y si estos plásmidos contienen un gen de resistencia y se están replicando, cuando la bacteria se replique, entonces también aumenta la probabilidad de que estos plásmidos se transfieran a la progenie bacteriana. Los plásmidos son el principal, por así decirlo, o el más importante mecanismo genético de la resistencia antimicrobiana. Los plásmidos pueden ser plásmidos de resistencia o plásmidos de fertilidad. Los plásmidos de fertilidad son aquellos que son utilizados por las bacterias para su proceso de reproducción. En cambio, los plásmidos de resistencia, también denominados factor R, son aquellos que contienen diversos genes de resistencia que pueden dar lugar a todos estos mecanismos de resistencia antimicrobiana. Como por ejemplo, la disminución de la penetración del antimicrobiano a la célula bacteriana, como está esquematizado acá,
el antibiótico no logra penetrar a la célula bacteriana, sino que rápidamente se expulsa. 2, la modificación enzimática del antimicrobiano, y de esa manera el antimicrobiano se inactiva y no ejerce el efecto terapéutico. 3, la eliminación activa a través de bombas de eflujo, es decir, se pueden generar mecanismos de resistencia en el cual la bacteria genere bombas que van a expulsar el antimicrobiano, aunque el antimicrobiano haya ingresado a la célula bacteriana. 4, la modificación del sitio diana. Hay que recordar que una vez que el antimicrobiano ingresa, tiene que actuar en un sitio específico de la célula bacteriana. Cuando este sitio, por ejemplo, se modifica por diversas reacciones químicas o enzimáticas, el antimicrobiano no se puede unir a ese sitio y por tanto no hay una reacción a como lo habría en el esquema que tenemos acá arriba. 4, perdón, aquí está repetido el número, perdón por eso, hiperproducción de sitios diana. Es decir, se producen en muchos sitios a los cuales el antibiótico se une de tal manera que se distrae, por así decirlo, el efecto antimicrobiano. Y 5, la aparición o generación de nuevas rutas metabólicas que modifican al antimicrobiano. Más adelante vamos a ir hablando de cada uno de estos mecanismos y vamos a ir dando ejemplos. El primer mecanismo, decíamos, es la disminución o bloqueo de la penetración del antimicrobiano mediante modificación del sitio activo. ¿A qué me refiero con el sitio activo? Me refiero al punto de unión a nivel superficial que va a tener el antibiótico a la bacteria. Esto se traduce en una pérdida de la afinidad y por ende le impide la bacteria al antibiótico ejercer su acción. ¿Cuáles son los tipos de resistencia mediados por estos mecanismos? Tenemos dos tipos de modificaciones del sitio activo: la modificación de las PBP o la modificación ribosomal. La modificación de las PBP se refiere, de sus siglas en inglés, proteínas fijadoras de penicilina. Son complejos enzimáticos que normalmente están presentes en las bacterias que le van a permitir la síntesis del peptidoglicano. Y a estas PBP se unen algunos antibióticos beta-lactámicos. Si estas PBP se modifican por diversas reacciones químicas, se modifica su secuencia de aminoácidos, el antimicrobiano de esta familia no va a tener un sitio en la bacteria al cual unirse, y por tanto no va a llevar a cabo su penetración y por ende no va a haber efecto antimicrobiano. Un ejemplo de bacterias que pueden llevar a cabo la modificación de las PBP: Staphylococcus, Neumococo, Enterococcus, Haemophilus y Neisseria. O sea, es una amplia variedad de bacterias que pueden ser resistentes a los beta-lactámicos, como los que mirábamos anteriormente, por este mecanismo de resistencia. El otro tipo de modificación del sitio activo puede ser modificación ribosomal, y aquí tiene que ver con la interacción de dos genes específicos como el gen ERMA y el gen ERMB. Estos genes modifican el sitio activo del ribosoma mediante un proceso químico llamado metilación. Este es un mecanismo importante en la resistencia a los macrólidos, ¿verdad? Decíamos que la modificación de las PBP es un mecanismo importante para generar resistencia a los beta-lactámicos. La modificación ribosomal es un mecanismo importante para generar resistencia a los macrólidos. ¿Cuáles son los microorganismos que pueden llevar a cabo este mecanismo? Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes. 2. Tenemos la modificación o inactivación del antibiótico mediante enzimas hidrolíticas. Es el mecanismo más común, y quiero que lo tengamos claro, de la resistencia adquirida. Está determinado por la producción de enzimas que hidrolizan al antibiótico, y aquí entran en juego la famosa beta-lactamasa de espectro extendido y la beta-lactamasa de espectro ampliado. ¿Qué son las beta-lactamasas? Básicamente son enzimas que inactivan al antibiótico beta-lactámico a través de la hidrólisis del anillo beta-lactámico que estos fármacos tienen como parte de su molécula química. Dicho esto, podemos establecer que las bacterias que posean este tipo de enzimas pueden tener resistencia a penicilinas, cefalosporinas, monobactámicos y carbapenémicos. Otra clase de antibióticos a las cuales son sensibles, otra clase de antibióticos que son sensibles a la beta-lactamasa son los aminoglicósidos. Por ejemplo, cualquier enterobacteria puede desarrollar este mecanismo de resistencia, pero se ha descrito con mayor frecuencia en cepas de Klebsiella pneumoniae y
cepas o patotipos de Escherichia coli. El tercer mecanismo es el que ya les hablaba en resumen en las diapositivas anteriores también. Tiene que ver con las bombas de flujo, es decir, la capacidad que va a tener la bacteria que aunque el antibiótico penetró al interior de la célula bacteriana, una vez dentro la bacteria puede expulsarlo. Y eso lo logra a través de diferentes mecanismos que dan como resultado bombas que van a expulsar a este antimicrobiano. Y constituyen básicamente un sistema de eliminación del antibiótico. ¿Qué bacterias pueden hacer este mecanismo? Streptococcus pneumoniae, ya que él tiene un gen llamado gen MEF-A que codifica para una bomba de eflujo. Staphylococcus aureus, en este caso lo hace por el gen NOR-A, y Pseudomonas aeruginosa, que lo hace por el gen MEX. Si ustedes se fijan, hay tres diferentes microorganismos con tres diferentes genes que conllevan siempre a la producción de bombas de flujo o también llamada bombas de expulsión. El cuarto es la alteración o disminución de la permeabilidad de la membrana celular bacteriana. Es decir, aquí tienen que ver con cambios que se dan en el diámetro o en el número de las porinas, de tal manera que bloquean el ingreso del antimicrobiano a la bacteria, impidiendo la penetración del mismo, evitando así también alcanzar el núcleo celular, y es la forma más frecuente de la resistencia natural. ¿Por qué se afirma esto último, que es la forma más frecuente de la resistencia natural? Porque las porinas son proteínas que están presentes en las bacterias gram negativas, ¿verdad? Y estas porinas, el objetivo que tienen es comunicar a la bacteria del medio externo con el medio interno para permitir el paso de algunos solutos, de algunas moléculas que las bacterias aprovechan. Entonces, los fármacos también utilizan ese mecanismo de entrada o ese puente, por así decirlo, entre el medio externo e interno para penetrar a la bacteria. Pero muchas veces si estas porinas cambian su diámetro, lo reducen, el tamaño de la molécula farmacológica no puede penetrar, o si cambian su número, por ejemplo, reducen su número de porina, entonces se disminuyen los sitios de entrada que el antibiótico podría tener. Un ejemplo de bacteria que lleva a cabo este mecanismo es Pseudomonas. Quinto mecanismo es la formación de biofilms, o también llamados biopelículas. Esta capacidad la van a tener las bacterias que tienen la facultad de producir glucocálix. Recordemos que el glucocálix o glicocálix es una película líquida, ¿verdad? Una biopelícula líquida que se forma alrededor de cada bacteria que posee la capacidad. Al unirse varias bacterias que forman biopelícula o biofilms, forman una barrera y esa barrera les permite protegerse de la luz ultravioleta, de la deshidratación, de la acción de antibióticos, de los mecanismos de defensa inmunológicos, incluso de parte del organismo, como lo es la fagocitosis, incluyendo otras amenazas ambientales. La formación de biofilms es multifactorial, ya que pueden incluso actuar de forma sinérgica todas las razones para dar como resultado la formación de esta biopelícula. Hagamos de cuenta y caso como que la bacteria alrededor de ella forma una capa de moco. Y cuando se unen varias bacterias que forman esta capa, forman lo que se conoce como biofilms o biopelículas. Un ejemplo de bacteria que hace este mecanismo es Haemophilus influenza. Y el sexto y último mecanismo de resistencia es la sobreexpresión del sitio blanco o también llamado sitio diana. Y básicamente esto consiste en el esquema que mirábamos hace un momento. Aquí se producen muchos diana que hacen que el antibiótico se quede adherido a ellos y el antibiótico que realmente debe ejercer el efecto antimicrobiano ya no queda disponible. La mayoría de bacterias que han demostrado este mecanismo son las micobacterias. Es el mecanismo que más comúnmente se ha descrito en los aislados clínicos. Aparte de las bases genéticas, que son las que hemos hablado hasta el momento, la resistencia antimicrobiana también tiene bases no genéticas. Y estas no tienen que ver con cromosomas, no tienen que ver con mutaciones,
no tienen que ver con ADN, no tienen que ver nada absolutamente con la genética de la bacteria, sino que tiene que ver muchas veces con las condiciones del medio en el que la bacteria esté, el sitio de infección que esté ocurriendo en el paciente, tiene que ver con la prescripción de antimicrobianos, etcétera. Como podemos ver acá, que la bacteria se ubique dentro de un absceso, el absceso básicamente va a constituir una barrera que va a disminuir las probabilidades de que el antibiótico pueda penetrar a la bacteria y pueda ejercer su efecto antibiótico deseado. Otra base no genética es cuando la bacteria entra en un estado de reposo o de inhibición de su reproducción. La inhibición metabólica, formación de protoplastos. Los protoplastos, recordemos, son formas bacterianas que le permite a la bacteria permanecer en condiciones adversas en el medio donde se encuentra. Eh, Factores que tienen que ver con prescripción antibiótica, como por ejemplo indicar un medicamento erróneo, dosis insuficiente, fracaso del fármaco para alcanzar el sitio corporal adecuado. Por ejemplo, hay antibióticos que se usan exactamente cuando hay una neuroinfección. ¿Por qué? Porque no todos los antimicrobianos son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica para llegar, por ejemplo, al sitio donde una bacteria está provocando afección del sistema nervioso central, por poner un ejemplo. Entonces, ya hay grupos de fármacos antibióticos seleccionados porque se ha demostrado que pueden atravesar la barrera hematoencefálica. Incumplimiento del paciente para tomar el fármaco, que este es un problema bien importante. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con lo de la pandemia de COVID-19? La mayoría de los pacientes han eh, adoptado la actitud de que cuando tienen un pequeño dolorcito de garganta, lo que hacen es automedicarse, ¿verdad? Con acitromicina sin ninguna prescripción médica. Y generalmente el paciente, luego que se siente bien, aunque no haya terminado el ciclo de antibiótico, lo suspende y lo incumple, aunque no haya recibido una prescripción médica. Ahora bien, a veces pasa el caso que hay una prescripción médica de antibiótico de por medio y el paciente al tercer, cuarto, quinto día del esquema de tratamiento se siente bien, tal vez en la indicación iba a ser por 7 o por 10 días y el paciente entonces deja de tomar el antibiótico. El incumplimiento del paciente entonces, en este caso, también constituye una base no genética de la resistencia. ¿Qué podemos ver en esta imagen de acá? Podemos ver la evolución de pocas bacterias que eran resistentes cuando se están en un medio. Vamos a esclarecer que las bacterias color naranja son las bacterias resistentes y las azules son las bacterias sensibles. Pero cuando al menos una bacteria, aquí hay dos, ¿verdad? Es resistente y está compartiendo espacios con otras bacterias que son sensibles, lo que se hace es que las cepas resistentes se hacen predominantes por la presión selectiva de los antibióticos que hacen desaparecer a las bacterias sensibles. Es decir, el antibiótico va a actuar y va a matar a las bacterias que son sensibles, o sea, las que están coloreadas de azul, pero las bacterias resistentes van a permanecer y se van a empezar a replicar. Entonces, esto va a promover que al final la cantidad de bacterias resistentes sea mayor en comparación a la cantidad de bacterias sensibles a como estaba el inicio. Así también hay que mencionar que la bacteria resistente tiene la capacidad de transferir material genético que incluye un gen de resistencia a las bacterias que naturalmente eran sensibles. Y esto es o está constituido por los mecanismos de intercambio genético entre las bacterias. La resistencia antimicrobiana nosotros la podemos diagnosticar por medio de diferentes métodos de laboratorio. Uno de ellos es el método de PCR, que todos lo conocemos, es una prueba de diagnóstico molecular que permite identificar a un gen en particular. En este caso, identificaríamos a un gen que ya está identificado en la bacteria que supone un mecanismo de resistencia. Entonces, como toda prueba de diagnóstico molecular, PCR lo que hace es amplificar ese gen si está contenido en la muestra que se esté analizando. Luego tenemos el sistema BITEC y luego tenemos la prueba de antibiogramas, que estos dos últimos los vamos a desarrollar en las próximas diapositivas y nos vamos a centrar en los antibiogramas porque es la más comúnmente utilizada. ¿En qué consiste BITEC? Bueno, consiste en un sistema automatizado
de identificación bacteriana y al mismo tiempo de hacer pruebas de susceptibilidad antimicrobiana, es decir, valorar qué tan resistente o qué tan sensible puede ser una bacteria frente a un antimicrobiano. ¿Cuál es el fundamento de la prueba de Vitek? Bueno, básicamente sucede la inoculación de una suspensión de microorganismos en tarjetas con determinados paneles de reacciones bioquímicas. Y a través de estas reacciones bioquímicas en esos paneles, el equipo logra identificar si la bacteria está presente o está ausente. De igual manera, aparte de la presencia o ausencia que determina, también puede indicarnos la capacidad de la resistencia antimicrobiana a través de tarjetas que contienen diluciones estandarizadas de distintos antibióticos correspondientes a los puntos de cortes establecidos de manera internacional. Generalmente es un método que se ha empleado para estudiar cepas clínicamente significativas, aisladas de muestras clínicas o también llamadas muestras biológicas, u otras fuentes como alimentos o aguas. En este caso, Vitek es útil para la detección de resistencia en bacterias y levaduras clínicamente relevantes. Por otro lado, tenemos el antibiograma. ¿En qué consiste el antibiograma? Consiste en pruebas in vitro, es decir, pruebas que se hacen en un laboratorio a través de un medio de cultivo donde se promueve el crecimiento de la bacteria, proporcionándole todos los requerimientos que ella necesita para ello, bajo condiciones de laboratorio específicas y estandarizadas. Es decir, las bacterias que se han sembrado en un medio de cultivo determinado tienen una temperatura que requieren para crecer, un pH, tienen un tiempo de incubación determinado, tienen una humedad específica, entre otros factores. Aquí quiero resaltar que muchas veces la correlación entre el resultado de un antibiograma y la respuesta clínica puede variar en la mayoría de los casos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez que la bacteria creció en ese medio de cultivo y a ese medio de cultivo se le coloca antibiótico, la bacteria se va a ver si permanece creciendo o si la bacteria muere. En este caso, si la bacteria muere, se dice que es sensible al antibiótico; si la bacteria permanece creciendo, se dice que es resistente. Pero este resultado que estamos obteniendo in vitro no necesariamente siempre va a ser el mismo resultado in vivo, es decir, al utilizar el antibiótico en el paciente. ¿Por qué? Porque depende de factores como factores del agente antimicrobiano, factores del hospedero y factores del microorganismo. ¿A qué nos referimos con factores del agente antimicrobiano? Bueno, la farmacocinética, es decir, cuál es la vía por la que se metaboliza, cuál es la vía por la que se elimina, etc. La capacidad que tenga para unirse a proteínas plasmáticas, y esto promueve que la cantidad de fármaco disponible para el efecto terapéutico sea menor. La vía de administración que se está utilizando, si comparamos la vía oral, por ejemplo, con la vía parenteral, la vía oral alcanza a la bacteria con mucha más lentitud en comparación si la vía de administración es parenteral. El mecanismo de acción del fármaco tiene que ver y la concentración en el sitio de la infección. ¿Cuáles son los factores del huésped? Bueno, las enfermedades concomitantes, su estado inmunológico, si la bacteria está dentro de un absceso. Ya decíamos que si esto ocurre es más difícil que el antimicrobiano pueda penetrar el absceso y puede llegar hasta la bacteria. Si hay presencia de algún cuerpo extraño, depende de la función renal y hepática, ¿verdad? Así como también del cumplimiento del tratamiento. ¿Qué factores del microorganismo podemos mencionar? La capacidad de virulencia, la alta concentración de microorganismos o que sean infecciones mixtas, esto en el hospedero o en la persona, también promueve alteraciones en la respuesta al tratamiento, y el desarrollo de resistencia durante el tratamiento, es decir, empezaste el antibiótico, no fue la dosis adecuada y se le dio chance a la bacteria de generar un mecanismo de defensa. Dentro del antibiograma se pueden establecer diferentes técnicas, como son el método de Kirby-Bauer, el método de e-test y el método de dilución en caldo y el de dilución en agar. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. El método de Kirby-Bauer es también llamado antibiograma en disco placa. Generalmente, el medio de cultivo que se utiliza para determinar susceptibilidad antimicrobiana o para realizar el antibiograma es el medio de cultivo llamado Müller-Hinton. Este medio de cultivo
tiene los nutrientes necesarios para que la bacteria se pueda reproducir. Se inocula entonces una cantidad estandarizada de bacterias, sembrándolas en forma pareja para obtener la inoculación a manera de césped en todo el medio de cultivo. Luego de eso, se colocan sensidiscos o discos de papel filtro, como también se le llaman, que son estos blancos que están acá. Cada uno de estos discos de papel filtro están impregnados de un antimicrobiano específico. Cada disco contiene un antimicrobiano diferente a una concentración internacionalmente estandarizada. Esto va a promover que el antibiótico contenido en este sensidisco difunda a través del medio, ¿verdad? De forma radial. Esta placa de agar o este disco de placa se incuba por 18 horas a 37 grados centígrados. Luego de ese tiempo, se miden los halos de inhibición de crecimiento y se interpretan relacionándolos con unas tablas de referencia previamente establecidas. ¿A qué me refiero con el halo de inhibición? Si ustedes ven acá, alrededor de este antibiótico hay un halo, ¿verdad? O una sombra. Esa sombra corresponde a bacterias que murieron y solo logramos observar el medio de cultivo en el fondo. Por ejemplo, estas son bacterias, pero alrededor de este antibiótico, las bacterias que estaban ahí murieron por efecto del antimicrobiano. En este sentido, el método de Kirby-Bauer nos permite expresar los resultados como bacterias sensibles, bacterias con sensibilidad moderada o intermedia y bacterias resistentes. ¿Cómo vamos a clasificarla? Aquí tenemos un esquema. Por ejemplo, las bacterias, como por ejemplo estas de acá, que aún en presencia del antibiótico contenido en ese sensidisco aún permanecen, son bacterias consideradas resistentes. Las bacterias que alrededor de un sensidisco ya murieron, como esta, por ejemplo, esta de acá y la mayoría de acá, son bacterias consideradas sensibles. Por lo que les explicaba hace un momento, que las bacterias, ¿verdad? Alrededor fueron vulnerables a la acción del antimicrobiano y murieron. A diferencia de lo que podemos observar acá, que alrededor del antimicrobiano las bacterias permanecen viables. Cabe resaltar que el principal objetivo de estudiar la susceptibilidad de las bacterias a un antimicrobiano es proveer al médico de diversas opciones antimicrobianas para el manejo de la infección del paciente, ¿verdad? Entonces, un resultado de un antibiograma te va a decir, se aisló, por ejemplo, Staphylococcus aureus resistente a, y te va a poner toda la lista de antimicrobianos a la que esa bacteria es resistente, y te va a decir sensible a, y te va a poner toda la lista de antimicrobianos a los que la bacteria es sensible. El médico debe de saber conjugar todos los factores necesarios para saber seleccionar cuál es el antimicrobiano de elección de toda la lista de antimicrobianos a los que la bacteria es sensible para poder utilizar en ese paciente en específico. Entonces el antibiograma se interpreta de esta manera, como sensible, intermedio y resistente. Todos los antibiogramas, independientemente que sea un método de Kirby-Bauer o que sea un método de ITES, un método de dilución en caldo o un método de dilución en agar, siempre se van a reportar de esta manera, como sensible, intermedio y resistente. Ya sabemos que sensible es cuando el aislado bacteriano es inhibido en condiciones in vitro por la acción del antimicrobiano. Esto se asocia a una alta probabilidad de éxito terapéutico, pero fíjense bien que no dice se asocia al éxito terapéutico absoluto, porque ya decíamos que no siempre hay correspondencia. Sensibilidad intermedia es cuando el aislado bacteriano es inhibido in vitro por una concentración de un antimicrobiano que se asocia a un efecto terapéutico incierto. Y las bacterias resistentes es cuando son inhibidas in vitro por una concentración de un antimicrobiano que se asocia a una alta probabilidad con el fracaso terapéutico. Es decir, la cantidad de inhibición que puede lograr el fármaco sobre la bacteria no es tan significativa para suponer que hay un éxito terapéutico, sino más bien un fracaso terapéutico. Aquí tiene que ver la diferencia que hay en la concentración del antimicrobiano que se está utilizando para considerarla sensible, intermedio o resistente. Si recibimos, por ejemplo, un resultado de un antibiograma que me dice que la bacteria es sensible
a piperacilina tazobactam, un ejemplo, y la usamos en el paciente, eso no va a garantizar que realmente el paciente tenga éxito. Porque ya explicábamos hace un momento que en el paciente hay muchos factores que no están presentes en condiciones in vitro que pueden suponer un cambio en la respuesta al tratamiento antibiótico. Luego tenemos la prueba de e-test, que también es parte de los antibiogramas. El fundamento de esta prueba es muy diferente. En este caso se utilizan tiras de papel impregnadas con antibiótico, como lo que ustedes pueden ver acá. Esta es una tira de papel impregnada con un antibiótico en concentraciones decrecientes, ¿verdad? Entonces, vamos a decir esto para luego poner el ejemplo. Cuando se usa un antibiótico combinado con ácido clavulánico, decíamos que el ácido clavulánico es un protector del antibiótico, es decir, va a inhibir la acción de las enzimas beta-lactamasa. En este caso, la limitación obvia es la existencia de una BLE con poca actividad frente a ceftazidima. En este caso, se considera positiva la sinergia con el ácido clavulánico cuando al añadir la concentración mínima inhibitoria de ceftazidima disminuye en 2 o más diluciones. Es decir, si nosotros agregamos ácido clavulánico a este medio donde estamos haciendo la prueba, agregamos el ácido clavulánico a la ceftazidima, la diferencia tiene que ser al menos 2 o más diluciones. ¿A qué se refiere con las diluciones? Se refiere a la concentración diferencial que hay del antibiótico en toda esta tira de papel impregnada de antibiótico. Entonces, si aquí en este medio de cultivo tenemos a una bacteria, ¿verdad? Todo esto es bacteria, todo lo que ustedes ven como esas rayitas amarillas son bacterias. Ponemos esta tira de papel impregnada con ceftazidima y luego la ponemos con ácido clavulánico. Si la pusimos con ceftazidima y, por ejemplo, el punto de corte de inhibición de crecimiento fue 64 y luego la ponemos con ácido clavulánico y el punto de corte ahora es, por ejemplo, 24, las diluciones fueron de 2 o más el cambio, ¿verdad? Pasó desde 64 a 24. Y fíjense ustedes que aquí la concentración del antibiótico viene disminuyendo, es decir, que la muerte de la bacteria se está dando entonces cuando añadimos el ácido clavulánico, se está dando a una menor concentración del antibiótico. ¿A qué nos referimos con concentración mínima inhibitoria? Está definida como la más baja concentración de un agente antimicrobiano que es capaz de inhibir el crecimiento bacteriano. En este ejemplo que tengo acá, una prueba positiva considerando la utilización del imipenem o el imipenem más ETA. ¿Cómo vamos a considerar una prueba positiva? Cuando hay un incremento en la concentración mínima inhibitoria mayor o igual a 3 diluciones dobles en la elipse de imipenem en combinación con ETA, que es este de acá, versus la zona de elipse con imipenem solo. Si ustedes ven, de aquí hacia arriba, la tira está impregnada solamente con imipenem. Y de aquí hacia abajo, la tira está impregnada con imipenem, este compuesto llamado ETA, que es un compuesto químico que aumenta la acción farmacológica del imipenem. Entonces, si ustedes ven, la bacteria dejó de crecer más o menos a una concentración de imipenem de 64. Pero, en este caso, la bacteria dejó de crecer cuando el imipenem está asociado al ETA, dejó de crecer incluso cuando la concentración casi estaba por menos de 0.1. Es decir, que si agregamos a imipenem este compuesto, la concentración que se requiere del fármaco es muchísimo menor en comparación a la concentración requerida cuando el fármaco está solo. Luego tenemos la dilución en caldo, que es también una manera de antibiograma. Se utiliza un medio de cultivo líquido, donde se ha realizado una dilución conocida del antimicrobiano a utilizar en una progresión aritmética, es decir, hay diferentes concentraciones. Se considera, esta prueba de la dilución en caldo es considerada el estándar de oro o el gold standard o la prueba de referencia para determinar de manera cuantitativa la actividad de los antimicrobianos. Es decir, si lo que queremos evaluar es concentración mínima inhibitoria, la prueba de elección para esto es la dilución en caldo. La dilución en caldo puede ser por macrodilución y por microdilución, y esto está
está relacionado con el punto de corte. Si el volumen del ensayo es superior o igual a 1 ml, se le reconoce como macrodilución. Si el volumen del ensayo es de 0,1 ml, se reconoce como microdilución. Y por último tenemos la dilución en agar. La dilución en agar utiliza un medio de cultivo sólido en base de agar. Para lograr el rango de la dilución en este caso, se utiliza una escala aritmética decreciente, a diferencia de la anterior, que era una escala de progresión aritmética. En este caso, el agente antimicrobiano es incorporado en el medio con cada placa que contenga una concentración diferente del agente antimicrobiano. ¿Cómo podemos controlar la resistencia antimicrobiana? Las medidas están orientadas a lo que está a nuestro alcance como médicos y lo que va a estar al alcance de ustedes como futuros médicos. Lo primero, no a la automedicación con antibióticos. Esto es importante y al mismo tiempo es difícil de controlarlo, porque en nuestro país no tenemos un sistema de regulación sanitaria acerca de la compra y venta de antimicrobianos. Cualquier persona, incluso que no sea del área de la salud, puede ir a una farmacia, a una venta y comprar la cantidad de antibióticos que se le vengan en gana y automedicarse con el tipo de antibiótico que quiera y con la cantidad de antibiótico que quiera. Entonces, nosotros tenemos que promover el control de la resistencia a través del uso específico conservador, es decir, si demostramos y justificamos que el paciente requiere realmente el antimicrobiano, lo utilizamos. Y si no, pues le explicamos a la persona y le decimos, por esta y esta y esta razón, usted no requiere utilizar antibiótico. Ser muy cuidadoso en que una vez que seleccionamos el antibiótico, determinar cuál es la dosis correcta y la duración correcta. Determinar el antimicrobiano de acuerdo a la sensibilidad de la cepa. Lo ideal sería que cuando vamos a tratar a un paciente con una infección, a ese paciente le demos un antibiótico que sea de acuerdo a un reporte de antibiograma. Pero no siempre en nuestro país lo hacemos de esta manera, sino que hacemos una antibiótico terapia inicialmente de manera empírica. Si el paciente no responde bien, luego de 72 horas se gira el uso de antibióticos, se cambia el antibiótico a utilizar o se envían estudios de sensibilidad antimicrobiana. Pero de primas a primera no se indica el antibiograma, sino que hacemos una prescripción de manera empírica. O preferir que el antimicrobiano que utilicemos sea de corto espectro, preferir terapias antimicrobianas combinadas, es decir, no un antibiótico solo, tener cuidado en el uso correcto de la profilaxis, ¿verdad? Y aquí hay mucho trabajo que realizar, porque muchas veces se ha promovido que, por ejemplo, antibióticos que son utilizados para tratamiento se usen como profilaxis y no siempre ocurre el efecto profiláctico deseado. Y restringir los antimicrobianos utilizados en ganadería y agricultura, que es importante resaltar esto, aunque los antibióticos se han utilizado en estos dos campos, las bacterias también pueden mezclarse de alguna manera y suponer bacterias que sean resistentes también a aquellas que afectan al ser humano. Así que está en nuestras manos, ¿verdad?, seguir en esta lucha de lo que podemos llamar lucha contra la resistencia antimicrobiana. Es algo que está reglamentado, no reglamentado, sino que es algo que está contemplado en las líneas de trabajo de la OMS, de tal manera que ellos en el año 2021 establecieron un lema que decía, corre la voz, frena la resistencia a los antimicrobianos. Y esto lo podemos hacer desde nuestro nivel. Ustedes como estudiantes lo pueden hacer desde su nivel. Y es importante concientizar primero a nosotros mismos, concientizar a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, acerca del uso racional de los antimicrobianos. Empezar diciendo y empezar considerando que no todo dolor de garganta es una infección bacteriana, que la mayoría de los cuadros de infecciones respiratorias superiores son causados por virus, más del 80%, y que por tal razón no se requiere utilizar antibióticos. Entonces hay que continuar con esta campaña de concientización para que de aquí al 2050 la proyección que se hace no sea una proyección tan cabal o tan al pie de la letra como la mayoría de los artículos la han proyectado. Así que muchas gracias, aquí está la bibliografía recomendada, esta conferencia ustedes la tienen colgada en PDF, ¿verdad? Y les dejo este mensaje, esfuérzate por no ser un éxito, sino más bien por ser o para ser
de valor, ¿verdad? Vale más un ser humano con mucho valor desde el punto de vista integral, profesional, humano, que un ser humano o un profesional que solo sea exitoso en su área o específicamente en su profesión. Así que éxitos y bendiciones.